Aquí estoy con el doctor Sayago. Yo le digo en la radio mi médico, nuestro médico de cabecera, pero en realidad no, porque yo no parezco por los médicos. Estoy lejos. Debería serlo. Pero bueno, para charlar un poquitito con él sobre, digamos, esta nueva, esta apertura de golpe. Creo, fuimos medio rápido, a mi entender, por eso se lo voy a preguntar al doctor Sayago, en el abecedario sería de la A a la Z. No fuimos pasando, creo, como deberíamos haberlo hecho, nosotros que estuvimos hablando en este programa y estuvimos sufriendo, y estamos sufriendo, por decirlo bien, esta pandemia desde hace ya, va a ser 2 años ahora, en marzo del año que viene. Y de pronto, apertura, ¿todo esto está bien? ¿Está mal? Esto que dijo usted alguna vez acá en nuestro programa y en la radio se va cumpliendo, ¿no? Esta primera bisagra en septiembre. ¿De esto se hablaba? Sí. ¿O si fue muy rápido? A ver. Bueno, buenas noches. A mí me parece que la sociedad se tiene que ir normalizando. O sea, nada va a ser lo mismo que antes de diciembre de 2019. La nueva normalidad es una normalidad de personas que ya por sentido común y demás no se sostienen más dentro de su casa. Y dijimos que para el 20 de agosto teníamos que tener a los mayores de 50 años en su mayoría vacunados con 2 dosis para cumplir al mes siguiente una posibilidad de una primera apertura, una primera bisagra. Hacer que el rol o los establecimientos educativos abran sus puertas de forma presencial, que el transporte público pueda estar en forma ya masiva. Y esa es la primera bisagra. Esta idea de los espacios públicos, el uso no de barbijo y demás, es lo que comúnmente la gente, uno ya lo veía en la calle meses anteriores. Uno ya veía que en el paseo público nadie usa barbijo. En un lugar de un evento tampoco lo usa. Así que yo lo único que digo es que no nos olvidemos que estamos dentro de una pandemia. Me parece bien las aperturas, pero que no nos olvidemos de la pandemia y que entendamos que ante la duda que haya alguien con síntomas, ese paciente se tiene que aislar. Ante la duda que haya alguien que haya tenido un contacto con alguien dentro de las 48 horas de que ese paciente dio positivo, esa persona se convierte en un contacto estrecho y se tiene que aislar. Y hoy tenemos las posibilidades de testear cuantas veces se pueda a esos pacientes. Todo paciente que tenga sospecha de algún síntoma o que haya estado en contacto con alguien debe pasar por la calle Ituzaingó y hisoparse. Ahora, y eso es lo que intentamos hacer desde el gobierno municipal, el secretario de Salud y demás, intentan estimular ahora a esto que habíamos estado hablando hace ya tiempo, que es testear a todo paciente sospechoso y a todo paciente que se le plantee la posibilidad de testear. Ejemplo, aquel que tiene que viajar, aquel que tiene que irse a algún lugar. De hecho, esta semana se dieron a conocer una serie de hisopados organizados desde la municipalidad con diferentes lugares y diferentes puntos del país. Y esos son los viajes de egresados y demás. Y lo vamos a hacer desde el consultorio COVID. Y eso nos da la posibilidad de tener, si son 150 chicos, tener 150 familias testeadas. Porque si el hijo es negativo, su familia es muy probablemente, si no tiene síntomas, también lo sea. Así que eso es muy bueno, valioso, le da la posibilidad al chico de viajar. Y a la vuelta también sería interesante, más allá de un aislamiento y demás, también hisoparse. Doctor, a ver, esto lógicamente que fue mermando estamos en qué, en 20 semanas de parate y de baja.
de contagio? En las últimas, 6, 7 semanas recién empezó a bajar el número de positivos. La positividad... pero de la baja. De la baja, sí. Cuando tuvimos la crisis esa, ¿cuándo fue? Eso fue en mayo. Junio. Junio. ¿A partir de agosto empezó a bajar? Nosotros a partir del 26 de julio dejamos de hacer los seguimientos telefónicos para hacerlos a nivel de centralizar la información desde el consultorio COVID y ahí hubo una disminución del número de casos. Los pacientes ya, inclusive en casi su mayoría vacunados, que fueron COVID positivos, que pasaron por el consultorio, pasaron de una manera caminando, es decir, fueron positivos y estuvieron controlados, organizados con los turnos y ya entramos en lo que usted me está diciendo es la positividad que teníamos más o menos 16 personas por cada 100 pacientes hisopados. Hoy estamos en 5 positivos por cada 100 hisopados. Estamos en un 5% de positividad. Ahora, ¿podemos decir que este pueblo, el 90% pasó por el virus? Sí. Esa es la incidencia estimada, es a través de la mortalidad. Uno, si entiende que la mortalidad es similar en toda la población, uno entiende que el número de fallecidos habla de que tenemos una incidencia estimada de que el paciente, la población ha tenido en contacto con el virus por encima de casi 40.000 habitantes. Y eso nos da la posibilidad de pensar, acá fundamentalmente es la vacunación. O sea, así como ante la sospecha hago el testeo para evitar que la enfermedad no sea grave o no pase a una complicación, la estrategia es la vacunación. Y la única herramienta válida, certera, que esto fue así, fue que disminuyó el número de casos y con eso la positividad. Y con eso el número de muertes. Claro. Entonces, hoy podemos llegar a tener un aumento de casos, pensando en esta misma teoría, pero de pacientes quizás vacunados, que no tengan demasiadas complicaciones. Es decir, podemos llegar a tener una tercera ola con vacunados, contagiados, pero que no saturen los sistemas de internación. Como estamos en familia, le voy a pedir a mi amigo el gallego si nos puede traer un par de copitas de agua. Si podemos. Te voy a agradecer un montón. Ahora, esto puede ser la famosa situación de rebaño. ¿Cómo se dice en el contagio? Inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño. Así como dijimos la vez pasada, porque hay un par de ciudades en el sur que ya Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Porque tiene por encima del 70% de la población vacunada con 2 dosis. Pero uno podría decir, así como dijimos la vez pasada, que la inmunidad de rebaño en esta enfermedad es un concepto al cual todavía no sabemos si la podemos adjudicar o no. Uno tiene que ir a lo seguro. Lo seguro es llegar a la mayor cantidad de población vacunada con 2 dosis y ver cómo evoluciona. Y el año que viene quizás podremos definir a eso, si nos va bien, decir que tiene una inmunidad de rebaño. Porque yo, para decir que la inmunidad es realmente de rebaño, lo tengo que confirmar. Claro. Tiene que haber pasado esto. Claro. ¿Sí? Claro. Ahora, igualmente en estas ciudades donde hay inmunidad de rebaño, la gente sigue usando barbijo y se sigue cuidando exactamente igual. En lugares cerrados. Claro, como corresponde. Como corresponde. Digamos, como correspondería, digamos, ¿no? Porque a mí me preocupa esta sociedad que en plena pandemia, cuando yo me acuerdo morían 20 personas o más por semana, y usted lo sabe bien porque lo estuvo muy cerca, todo era, digamos, cartelitos por Facebook de dolores y no sé cuánto, pero el fin de semana estaban todos amontonados en el paseo público. O sea que no les importaba nada. No sé si la mayoría, pero una gran cantidad de personas. Esto de decirle a la comunidad, che, ahora no usen barbijo, no importa, hoy el jefe de ministro de Gobierno Nacional
Mansur, que es médico también, Sí. dice, estamos pasando la pandemia. ¿Es bueno decir eso o no? Digo, en la sociedad que estamos, ¿viste? No sé si en Australia capaz que sería otra cosa. La relativización de las cosas no hace bien. No hace bien. Eh, Menos en las crisis, así como, y que no eran conocidas. pero bueno, hay que ajustarse a cada uno. Nosotros estamos acá en San Pedro, tenemos que entender, de vuelta, nos dicen que en el paseo público, en el aire libre, podemos estar sin barbijo, me parece bien, esa parte, sobre todo manteniéndose en grupos y demás. El paciente o la persona tiene síntomas, no tiene que ir al paseo público por más que esté al aire libre y demás. Si está con fiebre, está con tos, está con moco y demás, entonces cuidémonos entre todos. Si hay alguien que está tosiendo en ese grupo, se va a tener que retirar. Eso sería lo ideal. Doctor, a ver, ¿este virus cambió de aquel de China? Con las Este variantes. virus cambió, Mutó, digamos, mutó. se dice mutar, pero digo... Tuvo una nueva... Este virus lo que tiene es un ARN, es un virus que se copia a sí mismo de forma lenta y errónea. Y eso hace que la replicación de ese virus sea con fallas. Y esas fallas pueden ser mejor o peor para ese propio virus, para esa propia supervivencia. Si es mejor es porque va a ser más fuerte. Y si es mejor y es más fuerte, va a ser, digamos, el que prevalezca en lo largo del tiempo sobre los otros familiares de virus, coronavirus en este caso. Por eso, en plena segunda ola, nosotros lo que tuvimos fue una gran creciente de variantes que no eran la cepa primaria. De cada 100 positivos, 96 no eran de las que vinieron de China. Eran 30, 35 y 30. Primero... Pero siempre cuando arranca el virus, yo como para ir, porque yo, además usted ha aprendido tanto esto, doctor, quiero exprimirlo un poco si cabe la terminología en ese sentido. Digo, los virus que arrancan así nuevos, estas cosas, estas macanas que se mandaron allá en China, que yo... ¿Usted lo da por hecho ya? Sí, yo lo doy por hecho, absolutamente. Sin conocimiento. Y si acá todo el mundo hay científicos que están estudiando acerca de esto. En una de esas, hay una revisión. No hace cosa que me tenga que dar la razón algún día, doctor. Bueno, le decía esto, siempre esa primer cepa de virus es más débil que las que vienen después, que las que se van replicando. Y si es superior a esta, sí. Si la nueva sobrevivió a la primera, sí. La que no sobrevivió no la vamos a conocer nunca. La que sobrevive y tiene diferentes mutaciones, va a ser mejor que la primera. O sea, va mutando y lo que vos ves es lo mejor. Claro, o sea, se va como perfeccionando. Perfeccionando. Se va perfeccionando para instalarse en el nicho de donde tiene que instalarse, digamos. Porque ya, digamos, no. Estas cuestiones que aparecen de animales, siempre, generalmente, el origen son animales. ¿El origen de los virus estos generalmente son animales? ¿Son bichos? Tienen diferentes lugares, pueden venir de animales, pero no necesariamente. No necesariamente. Después, digamos, se va trasladando y se va convirtiendo. Sí. Exactamente. ¿Las personas que tuvieron el virus, el primero, pueden tener este? Sí. Las personas que tuvieron el virus pueden volverse a contagiar inclusive del mismo virus. ¿Y esto termina en 1 año y pico? Le estaba por hacer yo esa pregunta, porque antes cuando usted me dijo de la que ya conocía el origen, quizás también sabe cuándo termina. Lo que se prevé es, en estas etapas de primera, segunda y tercera olas, va a seguir una cuarta, una quinta, una sexta, y siempre con tendencia a tener menor impacto primero sobre la mortalidad, después menor impacto sobre la internación y después menor impacto sobre la sensación de sentirse enfermo. Es decir, la tendencia va a ser más al asintomático.
Y esta idea de la nueva normalidad, o sea, nunca va a ser igual que antes del 2019, va a ser a final del 2022. ¿Cuándo? ¿Cuando esté la mayoría de la gente vacunada? Eso es mundo, digamos, un deseo. Hoy el mundo tiene 21% de personas vacunadas. El mundo. ¿El 21 nada más? El 21. Si uno lo divide entre población emergente y población de primer nivel, de primer mundo, el 1.9% de la población de, digamos, África, está solamente casi el 2% vacunado. O sea, no existe la vacunación en países africanos emergentes. Sí. Entonces, esos son los nichos a nivel poblacional donde el virus se va a guardar y va a poder mutarse. Porque ahí la replicación viral es enorme. Uno sabe que la replicación se puede dar en una persona en un solo día. Wow. Y así como el coronavirus, cualquier otro virus. Hay poblaciones como Afganistán o que tienen determinadas religiones y demás que no aceptan la vacunación. Y en esos lugares, por ejemplo, la enfermedad de la poliomielitis sigue existiendo. Y va a seguir viajando en avión, digamos, esto, sí. El virus. Con nosotros. Con nosotros, o sea. Esta situación, ha sido, cuando a ustedes le comentaron por primera vez, allá ¿qué fue? ¿Por diciembre? ¿A febrero del 2020? Se decía lo que veíamos por televisión y a charlar empezamos en febrero. ¿Qué le dijeron primero? ¿Qué es? No, que había un gran temor de existir y bueno, empezamos a estudiar. ¿Pero qué iba a ser como fue? ¿Le dijeron que iba a ser como fue? Sí, cuando empezamos a leer un poco pensamos que iba a ser peor. Ajá. Que no nos iban a alcanzar las camas, que no nos iban a alcanzar, no sabíamos, y tuvimos que pasar la primera ola para entender dónde la pasaba el paciente y dónde iba a tener más posibilidades de sobrevida. Y así que fue yo creo que el mundo se peleaban por la llegada de los insumos. ¿Recuerdan los aviones que iban hacia un país y en pleno vuelo iban hacia otro lado? Con barbijos, con insumos. Ahora, ¿por qué murió en esta Manao, ¿no? Que fue la que más afectó acá a este país, ¿no? ¿Por qué mató tanta gente joven? Porque siempre se decía que, digamos, los que mayor riesgo iban a tener eran la gente mayor por la cuestión de... Para que una variante sea de preocupación, tiene que tener la capacidad de contagiar con un R mayor, o sea, que contagiara más personas que el que contagiaba antes. Tiene que cambiar el rango etario y tiene que alterar la barrera inmunológica de ese paciente. Cualquiera de esas cosas hace que la variante ya empiece a preocuparse. Es decir, cuando la Delta llegue a San Pedro, vamos a encontrar rápidamente la estela de contagios. Así como venimos con 5% de positividad, o sea, de a cada 100 hisopados encontramos 5, de golpe vamos a encontrar 50. Y esa va a ser Delta. Así porque tiene una mayor capacidad de contagio. Exacto. Y cuando tenés más contagios, por una cuestión de que hay más gente enferma, va a tener más posibilidades de que estén internadas y más posibilidades que fallezcan. Nosotros creemos que la gran mayoría va a ser pacientes no vacunados. Por eso la vacunación es fundamental. La única herramienta que tenemos es vacunar. La única herramienta ante la sospecha es testear. Y esos 15 días de batalla que da cada individuo, que es personal, hay drogas que se están probando. En la internación, en el tratamiento. Ahí, inclusive antes de internarse. Que es para disminuir la replicación viral. Pero eso, otro capítulo, en otro momento. Pero ya lo están, digamos... Sí. Claro, porque era lógico que lo estuvieran viendo ya.
Pero sigo con la variante. Cuando veamos eso es Delta. O sea, y acá Cuando nos pasó. aparezcan muchos de golpe, eso es Delta. Eso es Delta. Ahí te di un título para el lunes. Sí, ahí tenés. Sí, no, lógico. Y otra cosa, esta también se decía que afectaba directamente, o en su mayoría, a la gente que estaba vacunada, no sé si a las otras también, a las vías respiratorias altas, que no pasaba al pulmón. ¿Esto es verdad o es por la función de la vacuna? ¿Delta o cualquiera? No, lo que alguna vez hablamos es que porque se en población vacunada, en población que ya ha pasado por esto, que está en la tercera ola, se vieron casos de mucho componente de vías aéreas superiores, sin tanta, no es que no exista, pero ya no hay más ni anosmia ni alteración del gusto. Claro. Y hay cambio en el tono de voz. Y eso en teoría es un paciente que ya está vacunado, o sea que tiene todas las herramientas para defenderse. Y en algunos casos, bueno, pasa a las vías aéreas inferiores y ahí tendría la posibilidad. Porque se hablaba de la rinitis o de la congestión y ya no de la falta de gusto, o sea, la cuestión neurológica, porque sí. ¿Te acuerdas que afectaba directamente a la cuestión neurológica? Exactamente. Ya no tanto y solamente esa situación. Que la gente, yo he escuchado, dice, no, pero vos sabés que tomé frío, viste, cambio de temperatura, y no sé cuánto tomé frío, y están con el naso tapado. Y no se van, y dicen, no me pasa nada. Eso es... Deben ir a hisoparse, por lo menos. Exactamente. Todo paciente que tenga sospecha, el lunes tiene que pasar por consultorio. Nosotros queremos también, y esto ya es un anuncio del municipio, que hoy inclusive estuve hablando con el secretario, de instalar, ser un poco más agresivo y más incisivo sobre los pacientes, los estudiantes que salen de noche el fin de semana o las salidas de fin de semana, quien sea, acercarse a ese lugar y testear. Quizás hacer una muestra, pero tener unas 200 personas hisopadas entre el lunes y martes de esa franja que va de 15 a 20 años, sería fundamental, sería bárbaro. Es muy difícil. Ay, veo que yo soy tan gorila. Hablando de política. No, viste que de los tipos controladores, ¿no? Digo, ¿es tan difícil que el pibe que quiere ir a bailar el sábado se vaya a testear el jueves? Y que vaya con el negativo. Estamos todos tranquilos bailando, nos damos besos y esas cosas, ¿o no? Se podría hacer un lunes y un jueves. ¿Es muy loco eso? ¿Y qué hacemos? Los boliches que necesitan... ¿Y con el que no se testea, qué hacemos? No lo dejas entrar. El que quiere ir a bailar se tiene que testear, flaco. No es difícil. Yo por eso, si fuera gobierno, me putearían en todos colores, porque no es políticamente correcto eso. A mí me parece que haciendo una muestra... Si nos vamos a cuidar de verdad, doctor, lo que usted dice está perfecto y yo lo acompaño y lo vamos a repromocionar. Porque tiene que ver con un compromiso. Cuando hablamos del tema del testeo turístico, ¿se acuerda una vez que usted me dijo vamos a hacer... Eso lo vamos a reflotar, hay que reflotarlo. Bueno, también hay que hacerlo. El tipo que entra a San Pedro, bueno, flaco, metete la rápida en el naso y después pasate las vacaciones tranquilo. ¿Qué sé yo? Sí. Sería muy bueno. Ojalá, doctor, ojalá que la municipalidad, yo creo que sería un turismo saludable. Claro, yo creo que, un turismo saludable, la noche saludable, ¿por qué no? Porque esos pibes después van a la casa, tienen abuelo, con lo que dijimos siempre. Tienen sus viejos, así que salgan tranquilos, que se besen, porque la gente necesita amarse mucho. Y si vos tenés un papelito que te dice negativo, estaría fantástico, ¿no, doctor? Por supuesto. Por lo menos más tranquilo. Sí, estimular a que la gente no le tenga miedo, pierda el miedo al hisopado es fundamental. Claro. Así estamos todos contentos. Claro. Mantener la positividad en el 5% sería una muy buena estrategia de salud. Así que cuénteme bien esto de qué van a hacer. Van a tratar de testear a los que fueron al boliche, al revés. Exacto. El lunes o martes, una muestra representativa de esos chicos, testearlos. ¿Y cómo los ir a la escuela. van a la escuela. Sí, al tuntún en el colegio.
los 90 chicos de un aula, ya A, B y C, y si, ¿De los sextos años? por ejemplo, y hisopar a 30, 40 chicos en cada escuela. Ah, mira. Está bien eso. O para no ingresar al colegio y demás, voluntariamente invitarlos afuera en el colegio. Claro. No sé, eso habrá que ver cómo se instrumenta con el sistema educativo y demás. Porque siguen siendo los jóvenes, digamos, el mayor transmisor, ¿no? Y sí, nosotros esta semana tuvimos 14 personas positivas. La mitad son menores de 30 años. Sigue con esa temática. Sí. Sigue habiendo esa temática. Sí, el sí. que más contagia y el que más asintomático es también es él. Y sí, muy probablemente. Si a mí me tocó el jueves, que tuve dos chicos, dos hermanitos, y esa ilusión de decir, bueno, vengan todos que lo hisopamos a todos, pero después uno entiende que más allá del hisopado hay familia y demás, pero es una estrategia que habría que ir pensando. O sea, si detectamos a alguien positivo, un alumno positivo, directamente habría que ir a ese colegio e hisoparlo, no solamente aislarlos y tomar algunas determinaciones. Hoy tenemos los medios para hisoparlos a todos. Claro. Doctor, quiero saber respecto de... Usted está encargado del consultorio amarillo, ¿no? Sí, consultorio COVID. El consultorio COVID. ¿Van a cambiar alguna situación de atención o siguen igual? Por ahora trabajamos de 9 a 15 horas. Tenemos médicos, administrativos, enfermeros en ese lugar y hacemos los controles. Hoy tenemos 20 pacientes activos. Claro. Teníamos, recuerda, 200 más la familia adentro de su casa. Bueno, hoy ya eso lo sacamos porque no solamente hisopamos al caso índice, sino también hisopamos a su mamá, a su papá, a toda su familia. Y también los contamos como nexo, los contamos como positivos y también los controlamos. Debe ser el más bajo sí. Desde que empezó la pandemia. Sí, sí. De los activos. Que eso es lo que vale, ¿no? Lo importante es la gente que está... Lo que vale es no internarlo. Está bien. Ojalá si tengamos internación no hay. No. Hay un paciente en este momento que, bueno, el miércoles, un paciente mayor. Pero... También otros virus, porque como todo el mundo salió a la calle, empezó el colegio, ahora está la doctora Bakin, que está con nosotros en un ratito, le vamos a preguntar, que es pediatra del Hospital Sadí, vamos a hablar con ella. Empieza toda la cuestión de bronquiolitis y todo eso de los chicos. Esos bichos también que empiezan a aparecer, ¿también tapan al COVID? O sea, porque digo, a ver, si entiende la pregunta, de 60 testeos, tiene 3 positivos o 2 positivos. Los demás también fueron con síntomas. ¿Qué eran entonces esas cosas? Claro. ¿Otros bichos o no? Exacto. Se lo vamos a dejar a la doctora que lo conteste. No, pero se van peleando por distintos por ese grupo, bichos. Por esa ocupación. Ahí está. Por ese lugar. Que antes solamente era el COVID. En un momento fue el COVID. Pero la coinfección también puede existir. ¿Sí? La coinfección también. Por eso está bárbaro que se siguen hisopando. Y después la doctora seguramente va a hablar del panel viral. Es decir, aparte de testear para COVID, también se puede llegar a la conclusión o algún diagnóstico de otros virus. Claro. Como adenovirus, sincicial respiratorio y demás. Que en plena pandemia siempre teníamos... siempre. El año pasado no hablamos de ello porque los chicos estaban en su casa. Está bien, pero no solamente los chicos, quiero decir. Pero eso de chicos. Es de chicos. Lo digo por los chicos como para dar un ejemplo que volvieron al colegio. Y el colegio es lugar de contagio de todo. De piojos, yo me llenaba de piojos. Además de piojos, la bronquiolitis y todo lo que los chicos se contagian allí. Por eso digo, la pregunta final era, otros virus pelean con el COVID por el nicho. Exactamente, también. Por el nicho ecológico. Y por eso también puede haber menos. Bien. Porque digo, de 70 tipos tenés 3 positivos, además de la vacuna debe haber
otros 60 y pico fueron con síntomas. A esos pacientes también los controlamos, también les hicimos, si necesario, placas, también los derivamos a la guardia por otros diagnósticos, y esa es la nueva normalidad. La nueva normalidad es un paciente que tiene sospecha atenderse en un consultorio febril, que ya no tiene que ser llamado COVID, sino que tiene que ser un consultorio febril. Un consultorio al cual está adaptado para hacer el diagnóstico de COVID y también de los otros. Claro. Donde podés hacerte un laboratorio, una placa y demás. Eso es lo que tenemos que apuntar. El norte es ese, es la nueva normalidad. En cada guardia de cada efector público y privado tiene que haber un consultorio febril. Y de esa manera el consultorio COVID de Ituzaingó va a desaparecer. Claro. ¿Sí? De esa es la única manera que tiene, y nosotros quedar como una posta de testeo, quizás hasta móvil, Sí. pero no más que eso. Digamos, si usted va a otras ciudades, el consultorio está delante de cada efector público. Le hago una pregunta final porque me están retando. ¿Va a ser director de centro de salud? Es una propuesta del intendente y lo estamos analizando junto con ellos. Es un junto buen con el lugar. secretario. El centro que trabajen bien los centros de salud es una muy buena herramienta para estas cosas, por ejemplo. Claro, sí, sí. Para que sean Para- lugares de testeo también, Para, desde ahí a los barrios. Ese es un capítulo de la atención primaria de salud. Claro. Y la estrategia de atención primaria forma parte, una de las herramientas es el testeo. Doctor Sayago, como siempre, es tan amable. Muchas gracias. Bueno, lo voy a llevar a otro lugar que sea más barato el café. Gracias. En un ratito ya volvemos con la doctora Backing del Hospital Sadí.